Servicio de alimentación contamos con 45 inscritos y solamente hay 2 que han llegado puntuales. Bueno, ya se emitió un correo en el cual se indicó que íbamos a comenzar a las 8:45 porque este tema es extenso, es hasta las 7 de la noche y tenemos que comenzar. Voy a presentar a la docente invitada, la bióloga Ivonne Loaiza, quien es magíster en tecnología de los alimentos, especialista en auditoría de calidad y actualmente trabaja en el Laboratorio de Control Ambiental de DIGESA, quien nos va a iniciar la ponencia con microbiología de los alimentos y todas las técnicas para su control en los sistemas de gestión de calidad y calidad. Buenos días con todos. Si hablo sin micrófono, ¿me escuchan? Sí, no. Con micrófono, perdón. ¿Micrófono? Sí, porque estoy grabando. Sí, Sí, por favor. Bueno, el tema que me invitaron hoy día es exponer microbiología de los alimentos y técnicas para controlar los sistemas de inocuidad alimentaria. Ya les dijo el ingeniero Luis que yo trabajo en la Dirección General de Salud Ambiental. Estoy en la parte ahorita de gestión, de parte del laboratorio está acreditado por la ISO 17025 y estoy en el área de atención al usuario, pero mis previos años de profesional he estado haciendo análisis de agua como de alimentos y aparte por el reportamiento de la maestría, ¿no? El tema vamos a desarrollarlo de acuerdo a lo que me han pedido: definición de microorganismo, crecimiento microbiano, principales bacterias asociadas a las enfermedades transmitidas por alimentos conocidas como ECAs, principales virus asociados a brotes de ECAs, métodos y técnicas para sus análisis y control en los sistemas de inocuidad alimentaria. ¿Alguno de los presentes es biólogo? No, no, para poder tratar de explicarles de forma más sencilla, ¿no? Después para poder. La mayoría están en la parte de ingeniería o en la parte de industrias alimentarias, ¿no? Entonces, la microbiología de alimentos. Ustedes escuchan que la microbiología es un mundo microscópico. En este caso nos vamos a enfocar en la parte de las bacterias y algunos virus que están relacionados a los focos de infecciones a través de los alimentos. Entonces, la microbiología de alimentos es una herramienta, en realidad. Es una parte de la microbiología que nos va a ayudar a estudiar los microorganismos que están presentes tanto en los alimentos y en el agua que pueden ocasionar una alteración. Sería nuestro alimento no va a ser. Nos permite explicar las características de estos microorganismos. ¿Qué significa eso? Para yo poder eliminar un microorganismo, una bacteria, un virus, tengo que saber a qué pH puede vivir, si necesita azúcares, o si necesita hidrógeno, o si necesita nitrógeno. Entonces yo sé en qué forma lo puedo atacar para que no llegue a contaminar el alimento o se desarrolle en el alimento. Por ejemplo, si yo les hablo ahorita, el alimento y el agua. En muchas cosas se considera que el agua es un alimento, ¿sí? Pero ¿dónde viviría mejor una bacteria? ¿En el alimento o en el agua? ¿Dónde piensan ustedes así? ¿Qué creen dónde sería más feliz una bacteria? ¿En un alimento o en un agua? En el alimento. ¿Por qué? Porque tiene más nutrientes, ¿no? El agua puede tener algunos nutrientes, pero por la carga orgánica que llega, ¿no? Porque estamos contaminando el agua con materia fecal o residuos industriales, ¿no? Pero el alimento pues tiene nitrógeno, tiene carbono, tiene los azúcares, y encima si tú le vas a dar una temperatura óptima, el microorganismo está saltando y feliz, ¿no? Está en su fiesta, ¿no? En cambio en el agua se estresa rápidamente. Entonces es importante conocer cómo es su distribución, ecología, cómo resiste. Entonces la microbiología de alimentos nos permite esto. A través de la microbiología de alimentos interviene, todos los que trabajan con HACCP saben de que tenemos los puntos críticos de control. Entonces en etapas del proceso de un alimento hay etapas muy importantes que tenemos que cumplir de repente con la presión, con la temperatura, con la esterilización o el oxígeno, para que estos microorganismos no se desarrollen. Entonces siempre en un HACCP hay evaluación microbiológica. Por eso
es importante incluirla dentro de su elaboración de HACCP o manual de higiene sanitaria, también es importante. Los microorganismos, como su nombre lo dice, pues indudablemente nos llevan micro al microscopio, ¿no? Pequeño es algo que yo no veo. Yo puedo ver ahorita esta agua, pero nadie me puede decir si está cerca del microorganismo. No lo sé. Pero supone que esta planta, esta botelladora, tiene HACCP, tiene una alimentación sanitaria, tiene controles de calidad, entonces yo debo estar segura que está ok. Pero si yo abro la botella y la dejo abierta un ratito, ay, me olvidé de cerrar mi agua, y la cierro, ¿se pudo contaminar o no se pudo contaminar? ¿Sí, no es cierto? Entonces hay que tener cuidado en el tratamiento de alimentos y en la manipulación de nosotros mismos para evitar enfermedades. Los microorganismos, algunos son inofensivos y otros son los famosos patógenos. Y hay otros que son útiles, ¿no? Que son para las industrias. ¿No? Tenemos la biotecnología, ¿no? Vamos a hacer muchos tratamientos de recuperación, ¿no? De suelo, de recuperación de agua. Pero también tenemos los que nos ocasionan las enfermedades, ¿no? En los que nos alteran nuestros alimentos, aunque ya no las inocuo al alimento, ¿no? Porque está contaminado con una bacteria o un virus. Hay infecciones e intoxicaciones. Las intoxicaciones se dan cuando las bacterias forman toxinas. ¿Todas las bacterias forman toxinas? No. Solo hay un grupo de bacterias que forman toxinas y las toxinas tienen también un tratamiento. Hay algunas que son débiles, que simplemente hervir, son eliminadas. Y hay otras que no, resisten temperaturas altas. Entonces se vamos a clasificar y la toxina puede ocasionar hasta una muerte dependiendo de la cantidad de toxina que puedes encontrar en el alimento. Las más fuertes son las de los hongos. Entre definiciones hablamos de calidad sanitaria y calidad sanitaria más está referido a la parte de salud, pero obviamente la parte industrial lo hablamos como inocuidad, ¿no? Que el alimento no esté contaminado, que no tenga otras cosas. Ahora, la contaminación solo es microbiológica. Hay contaminación también por productos químicos, ¿no? Que alteramos, ¿no? Entonces, ahorita estamos viendo parte de microorganismos, pero también hay otro mundo de los productos químicos que también nos alteran a los alimentos, ¿no? Y a veces vienen desde las materias primas. No sé, es clarito, ¿no? Esta es una diapositiva de una charla que asistí de la magíster Marcela Martínez. Me pareció interesante, me habla sobre el origen de la contaminación microbiana de los alimentos. Y ella lo enfoca en 4 etapas. En la etapa de producción, donde tenemos la agrícola, la ganadera y la pesquera. ¿Qué significa? Todos los productos agrícolas pueden contaminarse ¿por qué? Por el uso de agua en río, ¿no es cierto? Como si hablamos de productos químicos, por muchos plaguicidas, ¿no? Entonces, ya nuestro alimento, nuestro producto, puede estar llegando con una carga bacteriana. Entonces, nosotros, si estamos en parte industrial, nosotros tenemos que saber dónde debemos comprar. O de repente exigir un análisis de esta materia prima. La ganadera también está contaminada. ¿Por qué? Puede consumir, si hablamos de reses, pueden consumir vegetales que están regados por aguas residuales. Puede, si no hay una buena higienización de las granjas donde los crían, se contaminan con sus propias heces, porque todos los animales de sangre caliente siempre van a tener la famosa chenichacol. Y un animal te va diciendo, yo me tengo que lavar las patitas, yo me tengo que lavar con jabón, no es como nosotros que somos pensantes y sabemos que debemos lavar. Entonces también tenemos que saber que esta carne no venga con otras bacterias que puedan dañar en nuestro proceso industrial. Tenemos la brucela que puede venir contaminada. O en el caso de granjas de pollos, la salmonela. Hay estudios que se han encontrado salmonela dentro del huevo, no por fuera, ¿no? Porque la gallina se contaminó y al formar el huevo ya vino con su propia salmonela, ¿no?
veces los huevos vienen todos sucios, ¿no? Con todas las heces de las aves, y uno no hace la limpieza del huevo y lo parte así. Si lo fríe, bueno, no pasa nada, ¿no? O si lo sancocha, pero a veces uno hace un batido o hace la mayonesa y no se percata de eso y entonces está agregando allí una bacteria, ¿no? Y los pececitos, también si por lo cual se contaminan, nuestros mares están contaminados, ¿no? Zonas de pesca tenemos vertimientos industriales, vertimientos mineros, y a veces algunos tenemos vertimientos domésticos. Los domésticos son los más peligrosos porque son los que viven con la carga de bacterias. Los industriales, dependiendo del pH, no pueden crecer las bacterias, ¿no? Entonces, los pececitos llegan también, muchos a veces se contagian por parásitos. El parásito no le hace daño al pez, pero sí al ser humano. Entonces, el pez lo que hace, lo engloba en su músculo. Entonces el parásito es bien vivo. Mientras que no encuentra sus condiciones ideales, él está durmiendo. Y cuando llega a una condición ideal, se llega a nuestro cuerpo, ahí dice, uy, estoy en mi hábitat, acá puedo crecer. Y se despierta y hay una parasitosis. Después tenemos también en lo que era el pesquero o productos hidrobiológicos, las famosas conchas de abanico, o los bivalvos, otro tipo de conchas. Son animales filtradores. Entonces ellos se alimentan a través del agua filtrándola. Entonces el agua, hemos dicho que puede tener metales, puede tener bacterias, puede tener parásitos. Entonces, y puede, entre sus alimentos, ¿ha escuchado de las microalgas? Las microalgas es parte del fitoplancton. Y el grupo de las microalgas tenemos algas tóxicas. Entonces, si este bivalvo es filtrador y ha habido una floración algal, ¿ustedes han visto el mar rojo o pardo? ¿No? Entonces es una floración algal. Y si dentro de esa floración algal la microalga que predomina es tóxica, elimina toxinas. El pez puede morir porque las toxinas o la floración algal quita todo el oxígeno y por eso aparecen peces muertos. Pero no podemos eliminar las toxinas nosotros, queda ahí en el mar y los bivalvos lo absorben y se quedan en su musculatura y algunos en su sistema hepático. Y ha habido casos de personas que han consumido los bivalvos han sufrido intoxicaciones y esas toxinas a veces son paralizantes y ocasionan la muerte en muchos casos. Una vez nos devolvieron sin ningún problema con estos bivalvos en exportación a Europa. Nos hubo una alerta sanitaria, nos devolvieron los paralitos, un reloj con paralitos, porque encontraron. Entonces hubo un programa de vigilancia de las tóxicas a través del mundo mundial, ¿no? Porque exportamos mucho conchas de abanicos y ese tipo hubo un problema de paralitos. En la industria alimentaria tenemos tres procesos: preparación, fabricación y envasado. En cada etapa, usted trabaja en procesos en industrias donde trabajan o están estudiando. Entonces solo tenemos que tener cuidado en cada uno, porque ya, yo tuve el cuidado de escoger una buena materia prima, pero cuando yo lo llevo a mi fábrica o a mi pequeña empresa, lo primero que debo tener es una empresa limpia, ¿no es cierto? No solo pasarle a comida, sino y desinfectar. O sea, tengo que tener controles de mis ambientes, que debe estar excepto de microorganismos. Donde estamos ahorita hay microorganismos, sí, ¿no es cierto? Por eso que siempre tenemos que tener cuidado. En el momento del proceso, cuando voy a fabricar, ¿no? Por ejemplo, si yo estuviera, si no hablo de una industria, hablo de un restaurante. En un restaurante se da mucha contaminación cruzada, ¿no? Porque tienen la mala costumbre a veces de usar una misma tabla de picar o usan un mismo cuchillo. Porque a veces en el restaurante hay un solo cocinero y un solo ayudante y está que se pelean por todas las cosas, ¿no? Entonces, todos esos criterios nosotros tenemos que tener cuidado. Y el envasado. Hay productos que a veces el envasado es manual y hay otros que son industrializados. Entonces, tenemos que controlar eso. Entonces, los manipuladores de alimentos en cualquier etapa siempre deben trabajar
cubierto cabello, con su protector bucodental, con sus guantes, y no significa que su protector de cabello y su mascarilla le va a doler un mes. Son descartables en cada turno. Y un guante no le puedo tener hasta a veces ni siquiera 1 hora, 2 horas, porque suda la mano. Y depende del proceso que estemos haciendo, el guante se ensucia. Hay que eliminar y hay que lavarse la mano para volver a ponerse un nuevo guante. ¿No es cierto? Igual, si trabaja en la parte asistencial, imagínate cuántas veces se lavan las manos. Entonces, ¿para qué? Para no llevar una bacteria de un paciente a otro. Entonces, es la misma aplicación que hacemos en alimentos. Me tengo que lavar la mano, si estoy agarrando verduras, me lavo la mano para agarrar carnes. Y tengo que lavar todos mis utensilios. ¿Para qué? Para no llevar la carga bacteriana de este producto hacia el otro. Comercialización o venta. Aquí la industria o el restaurante o la tienda que prepara algún producto tuvo todos sus cuidados. Pero ¿dónde venía a contaminarse? En la comercialización a veces. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, por ejemplo, si yo fuera una industria, digo, ya llévate mis productos, pero de repente no le doy las indicaciones. No me lo vayas a almacenar cerca de ti. No me lo vayas a poner al sol porque eso tiene que estar en un lugar seco. De repente no le doy, entonces parte pulpo. No me lo vayas a poner cerca de donde está pues un desagüe, porque dependiendo del envase, sabemos que todos los vasos no son herméticos, hay muchos que son permeables. Entonces hay que tener cuidado, por ejemplo, con los productos lácteos. Claro, están pasteurizados y todo, pero si no le doy un adecuado almacenamiento o la temperatura que me piden, pueden alterarse. Pues acá es muy importante lo que es manipulación y el transporte. Yo puedo mandar mi alimento en cualquier carro. No, ¿no es cierto? Tiene que tener sus requisitos. Y el principal, que esté limpio y desinfectado. Y si son productos que necesitan refrigeración, nuevamente el carro debe tener refrigeración. Y los consumidores. A veces nosotros en el hogar o en nuestra parte comercial, que son los alimentos preparados en restaurantes, no tenemos los cuidados. ¿Qué hacemos? Cocinamos en la mañana y dicen, ya la comida para la tarde que viene. Y muchas veces lo dejamos fuera. Gracias a Dios que Perú no tiene un sistema inmunológico fuerte, ¿no? Pero a veces el sol está una temporada de calor. A veces llegamos, uy, se tiene claro, porque hay que tener criterio, ¿no? Si vas a hacer algo con tomate, no lo vas a dejar fuera. Si vas a hacer algo con huevo que tenga cremas, tampoco lo puedo dejar fuera. Pero hay personas que se olvidan y de verdad que no sé cómo no se enferman, porque yo he visto que se los han comido, ¿no? Entonces tú a simple vista no ves el microorganismo, pero puedes oler. Porque ya cuando hay una alteración bacteriana, algunos fermentan y ya sientes un olor así. De preferencia es mejor me quedo sin comida, porque ya no como ese día, tomo agua. Entonces, hay que educar mucho a las personas que manipulan alimentos. Las fuentes de contaminación. Yo he puesto algunos ejemplos de bacterias y hongos, pero es muy importante saber cómo puede llegar ese microorganismo a mi alimento. Hemos visto en el proceso de las etapas, que puede ser en las etapas primarias, ¿no? En la ganadería, por una mala manipulación de las carnes, al momento de sacrificar al animal o al momento de la cosecha, el regado, X motivos que hemos estado hablando. Pero también el aire es una vía de información, es su transporte público, ¿no? Tanto para los alimentos como para nosotros mismos, como otras enfermedades que se transmiten de persona a personas. Entonces, el aire en el momento que está pasando, ahorita va a tener el aire, ¿no? Y entonces hay microorganismos. Pero no todos los microorganismos hemos dicho que nos hacen daño. Entonces, el aire es un factor importante. Por eso que las empresas que elaboran alimentos hacen su aire negativo, ¿no? Prohibido el ingreso, no entren aquí, para no generar esas fuentes de aire que pueden traernos que mayormente esporas de hongos, ¿no? Los más clásicos alimentos, el aspergillo, el penicilio, ¿no?
tenemos administrador poli. ¿Y cómo ven? Ustedes ven como estas ramitas acá, estos poquitos son sus poros. Es como si estuvieran viendo esa plantita de teléfono, se llama, y uno lo sopla y sale volando. Eso ocurre, pero en microscopio también. Entonces, una de estas esbolitas llega a nuestro alimento y a los pocos días ya lo tenemos así. Entonces, supuestamente es un alimento que ha estado envasado. Pero, ¿cómo habrá sido el envasado? ¿Qué bolsa usaron? ¿Lo refrigeraron o no lo refrigeraron? Entonces, hay que hacerse varias preguntas. Por eso es importante saber a qué temperatura viven, cuánto de sal necesitan, cuánto de azúcar, para yo atacar el problema y no ocurra esto. ¿Y cuánto tiempo de vida útil tiene mi alimento? Estos tipos de alimentos preparados no duran más de un día y eso. Pero yo he visto que a veces lo venden y dice fecha de expresión 2 días, 3 días, ¿no? ¿Alguna vez ustedes han encontrado un producto envasado y han abierto y está así? ¿No? ¿No han tenido la suerte? Bueno, yo no he tenido la suerte, pero sí he visto muchas denuncias. Y de marcas conocidas. Ahora ya viene el problema, ¿es original o es adulterado? Eso ya entra en investigaciones, ¿no? Pero te compras un paquete de galletas de una marca conocida en Londres, pero bueno, ¿qué pasó? Entonces hay una denuncia y ya comienza la gente en el área de alimentos a investigar. Y puede ser que la fábrica, en el momento que hizo este lote, no cumplía ciertos requisitos, ¿no? Entonces, los que trabajen en la parte industrial tienen que ser precisos en sus controles. Y que los que trabajan en la parte de fiscalización de evaluadores tienen que también conocer estos procesos y no los evaluar. ¿Alguna vez abierto un huevo y encontraron así? ¿Tampoco? No pasa nada, nunca aprendí un huevo. Sí, he tenido la mala suerte, yo sí he tenido la mala suerte de encontrar así. Ustedes dirán, pero ¿cómo se ha contaminado? La cáscara del huevo es permeable. Es una membrana que entra y sale. Y hemos dicho que el aire es una fuente. Entonces, aunque usted no vea, tiene poritos. Y por ahí entra los microorganismos. Y el huevo pues, es rico en nutrientes. Y encima hay gente que no refrigera el huevo, lo deja a temperatura ambiente. Con mucho más razón, tan felices. Una preguntita. Sí. ¿El huevo se debe refrigerar? Algunos sí. Porque en una... No hay una norma que te diga que lo Claro, refrigeres. no, yo digo porque en un supermercado encuentro huevo No, refrigerado. bueno, lo venden así, pero hay que tener cuidado. Pero yo prefiero refrigerar porque he ido que se contamine. Pero lo que pasa también es que si yo lo refrigero, dentro de la refrigeradora hay humedad. Y la humedad puede provocar que el huevo se pueda humear. Puede ser como no. La verdad, ahí juega el sentido de cómo ha sido tratado ese huevo, ¿no? O sea, yo por ejemplo veo huevos sucios y yo lo lavo. Antes de consumirlo. Claro, ahora, para esos que vienen empacados, hay que ver cuánto tiempo tiene, porque un huevo no dura 2 meses, 3 meses tampoco. Hay que saber también. Entonces, nosotros cuando compramos huevos, si va a tener un día o 2 días, no, yo prefiero refrigerar. Yo, por rutina, lo hago. No hay ninguna norma que te lo diga. Claro, no hay. No hay. Si no son cuidados que uno usa como consumidor. Y es cierto, en todo almacén no te venden refrigerados los huevos. Hasta ahora te venden huevos sancochados, ¿no? Envasados. Creo que los de Torres, Claro. ¿no? Ya lo venden envasados y peladitos y todo. Pero si ya usan, creo, envasado al vacío o por atmósferas controladas. ¿Y un huevo fresco qué día útil debe tener aproximadamente? En lo que yo he leído no lo he encontrado. Pero es un alimento que se genera rápido. Depende de cómo lo almacenas. Si tú lo vas a almacenar en un sitio donde hay mucha presencia, o si depende de hongos, esporas, o un ambiente muy húmedo, puede contaminarse fácilmente, porque ya les he dicho que la cáscara del huevo es permeable. Entonces permite el cambio de partículas que salen y que entran. ¿El huevo se puede desinfectar? Se lava.
Cuando vas a preparar productos que no se van a cocinar, tienes que desinfectarlos y lavarlos internamente. Es como cuando tú lavas una verdura. Tú la verdura te la puedes comer cruda y usas un desinfectante, pero para eso hay unas concentraciones indicadas, ¿no? Sí, ¿Cuál sería el huevo? ¿Cuál sería la concentración indicada? En la concentración tienes que taparlo como si fuera una dilución para agua. O sea, tu cloro residual de tu agua puede estar en 0.5. Si vas a usar con agua natural. En alimentos trabajan hasta una parte de millón. Entonces sería casi dentro de lo normal, ¿no? Pero que viene lavado para la por agua. Pero hay que estar seguro que tu agua tenga esa cantidad de cloro residual, porque si hablamos de un agua en todo Lima no tiene 0.5. A veces a tu casa a veces llega 0, o a veces a tu casa llega 1, dependiendo de la distancia de la planta de la tarjeta o dependiendo del pozo o de la reserva. Se llegue tu agua a tu casa. O sea, por ejemplo, cuando se hace una producción de agua, ¿qué tiempo más o menos dura a que tenga ese porcentaje adecuado? Por ejemplo, la floración se sacan de planta y la floración es continua. En una planta la floración es continua, se habla que sigue saliendo. En el caso de tu casa, tu agua es corriente, es decir, corriente. Se supone que debe mantenerse el cloro, pero el cloro se debe mantener de acuerdo a la distancia. Si las tuberías están idóneas, que no tienen nada, el cloro se va a mantener. Pero si las tuberías tienen algún otro agente, el cloro residual va a formar complejos y puede ser que en tu casa no llegue cloro. Entonces, por eso que en algunos sitios no llega cloro y en otros sí. Por eso que cada cierto tiempo vemos las pistas rojas, porque según ellos están cambiando de tuberías. Entonces, hacen una renovación de tuberías porque hacen sus controles, nuestro plan de tratamiento y ven que lo están llevando ese cambio de cloro. Pero nosotros en casa no echamos cloro. Pero si yo tuviera el controlador de cloro y midiera cuánto tiempo me tendría que durar esa agua clorada. Es que tiene una agua clorada, el cloro residual se desvanece. Si tú tienes un vaso con agua, haz como un muestrita y tú tienes tu cloro, tu medidor de cloro y dices, mi agua tiene 0.5. Mientras que está dentro de tu tubería se va a mantener, porque está cerrado. Pero si yo la sirvo y lo dejo en una jarra, no se puede pasar 1 hora, 2 horas y el cloro va a ir reduciendo porque tiende a salirse. Como así, entre términos así, podría decirte que se evapora, pero tiende a irse. Porque el cloro se mantiene encerrado, pues que las tuberías se mantienen, ¿no? Y ahora, si tú no usas tu carro también 3, 4, 5 meses, esa agua la tienes que eliminar, no la puedes tomar porque está estancada y tienes que hacerla correr unos 10 minutos. Las cisternas son recomendables si tú le haces el tratamiento adecuado. Si le haces limpieza, si mides el cloro, porque esa es una agua que tú almacenas, ¿no? Y si no la usas tiempo y no limpias tu cisterna, no limpias tus tanques privados, en realidad no estás enfermando por el agua de la tarjeta, sino porque el agua que tú estás encima no tiene mucha fuerza de agua. Y si vivimos en edificios que tienen pues 10, 15 pisos, realmente vives de tanques elevados y de cisternas. Y si no tienen un sistema de mantenimiento, ¿qué agua estamos tomando? ¿Ok? Todo lo que intervenga en el agua. Si al momento que te estás lavando la mano, ¿quedará limpio tu mano? No sabemos. Igual, cuando la tienes, perdón, dice, voy a comprarme un filtro para tomar agua pura, lo conecto a mi carne, ¿no? Y el filtro lo tengo 2 años y nunca le cambio el filtro. ¿Estás tomando agua limpia? Ya no, pues. Porque esos filtros están preparados para la calidad de agua de Europa, de Estados Unidos. No tienen las mismas cantidades que nosotros tenemos de la calidad de agua de acá del Perú. Entonces ese filtro se satura en 2 meses. Pero ninguna empresa te dice, cambia para los 3 meses. Te dice, no, dura 1 año, no, dura 6 meses. Porque hemos hecho evaluaciones de filtros y no hay evaluación. Los primeros meses sí, pero después se satura. Bueno, las empresas de agua que hacen cambian constantemente sus filtros carbonos limpian, porque si no, estarían pasando agua con muchos microorganismos. Es una de las fallas que hacen muchas empresas de agua. Solo una consulta, ya que estás hablando de filtros. Hay un tema de filtros
de arena o esos de cerámica. De cerámica. Eran como unos bolos, ¿no? Que se Que veían tenían en un los filtro. Y eso El filtro de cerámica te ayuda, por ejemplo, si nos vamos al mundo del agua, que no es el tema que se había centrado. La tierra es un famoso filtro, ¿no? Es un agua subterránea o del pozo, entre comillas, desinfecta de microorganismos. Entonces, esa temática, ese sentido que tiene eso, lo han llevado a la parte de estos filtros artesanales. Pero también hay que hacer esos mantenimientos, porque no sé cuánto tiempo pueda durar. Alguna vez sí he hecho evaluación y sí reduce, porque nos pidieron hacer evaluación de si funciona o no funciona. Entonces, ¿qué hacíamos? Teníamos que contaminar una agua, que sabíamos la cantidad de cuánta bacteria tiene, lo hacíamos trabajar en esos filtros y si de reducción, a una reducción. Entonces sí, pero no podría decirte cuánto tiempo me puede durar porque no hemos hecho vida útil. Y ese trabajo lo he hecho hace años. No decía más allá cuánto tiempo puede durar. Dice, según la empresa que vendía, dice que era eterno. Pero no que, no sé. No que debe haber un cierto mantenimiento, limpieza, ¿no? Porque todo se satura. Entonces hay un momento que debe haber una limpieza. Y no sé si hasta ahorita sí no vendieron eso. Sí lo venden, pero sí, o sea, como te digo, la prueba sí me indicó que lo reduce. Igual, que los filtros que colocas al caño también lo reduce. El problema es que se saturan. Claro, porque nuestra agua de Lima tiene muchos sólidos continuos. Entonces los sólidos lo que hace es taponar esas porosidades. Entonces ya en realidad pasa el agua, pero ya no retiene nada, porque ya ha ido cumpliendo eso. Otro de las fuentes de contaminación tenemos pues, lo que son suelos y el agua. Agua ya lo hemos tocado, ya hemos hablado bastante de agua. Me acuerdo cuando tengo que hacer de agua, pues les pongo un micro y me pongo todas las bacterias, ¿no? Hasta dicen, para acá en la esquina porque encontré lo que me gusta a mí. Se tira para allá. Pero es que es así, esas son las fuentes de cómo se transmiten los microorganismos. ¿El suelo también es una fuente? Sí, pero es una fuente que está combinada tanto con el agua como con el aire. Todo lo que sube tiende a bajar, ¿cierto? Entonces en el suelo encontramos bacterias, encontramos esporas. ¿Qué hace cuando viene un viento fuerte? Las eleva y después se vuelve a caer donde con un alimento o en tu vasito con agua. Y uno no sabe porque ni que tuviéramos ojos de microscopio, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Por ejemplo, si estamos cerca de una zona ganadera, tengo que tener cuidado de proteger más ese alimento. Eso sucede también en el suelo cuando los animales se caen en la calle. Claro, por eso que nos dicen a las palomas le dicen la planta voladora, ¿no? Llevan mucha contaminación, aparte de insectos. Las palomas tienen un tipo de salmonela que hasta ahorita no se ha demostrado que hace daño al hombre, ¿no? Pero puede ocurrir, no puede alterar ciertas cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con las heces. Por eso que hay ahora programas de que tu perro no, si hacen el jardín o el parque, recojas, ¿no? Porque ¿qué pasa? Las heces se secan y como al principio dije, hay bacterias y parásitos. En fin de cuentas, sus condiciones tienen un tipo de vida que se puede como enquistar, porque el parásito sí se enquista, bacterias no, el problema está de latencia. Pero no dura mucho. Porque hay bacterias que no resisten resequedad, necesitan mucha agüita para poder vivir. Entonces, pero cuestan días. Viene el aire o viene la arena a jugar, se le cayó algo, lo llevó, y hasta empieza la transformación de la bacteria. Entonces, es una forma. No los quiero trabajar, que cuando vaya por ahí a comprar algo, ay no, ¿dónde hablas de ¿cómo lo habían mencionado? Sí, es algo trágico cuando es uno microbiólogo. Por eso yo voy, yo por mi casa mejor. Ya conozco las bacterias de mi casa, una cosa así. Por ejemplo, yo verduras crudas no como mucho. Muy raras. Por muchas cosas que uno observa en la parte económica. No solo por bacterias, sino también por parásitos. Acá dice origen animal. El hombre es una gran fuente de contaminación. ¿No? Ahí tenemos personas asintomáticas, personas que están enfermas y no lo saben,
y nos están contaminando en sí a los alimentos a través de los manipulados. Y a la vez tenemos todos estos fuentes de animales, alimentos, que también contaminan al otro. Es un ciclo. ¿No? Hay el ciclo de vida o el ciclo de contaminación, dicen algunos, aquí son fecal y fecal. Y acá como un resumen, ¿no? Un alimento contaminado, ¿qué dice? Las carnes vacunas pueden contaminarse durante el sacrificio, ¿verdad o falsa? ¿Verdad? ¿No es cierto? O sea, hay que tener cuidado. Las frutas y legumbres frescas pueden contaminarse si se lavan o regan con agua contaminada, ¿verdad o falsa? Las otras y otros marinos pueden concentrar bacterias. Otros microbios transmitidos a los alimentos son por personas infectadas, por los alimentos, ¿verdad o falsa? ¿Verdad? ¿No es cierto? Porque los manipuladores tienen que estar con sus implementos de seguridad, no solo tanto porque no se contamine él, sino que también él no sea una fuente de contaminación, ¿no? Las toxinas producidas por bacterias varían por sensibilidad al calor. ¿Saben algo de toxinas? Al principio estuve hablando un poquito de las toxinas. Las toxinas es un producto que segregan ciertas bacterias y muchas pueden ser eliminadas a temperaturas y otras no, pueden ser las termolábicas y las termoresistentes, ¿no? Por ejemplo, la Staphylococcus, o dicen intoxicación alimentaria por Staphylococcus, porque apareció la toxina y la toxina es termoresistente, a diferencia del botulismo, es menos resistente al calor. Con hervir bien puede ser. Los enemigos del alimento, lo llamé así porque ¿qué le pasa al alimento si le doy tantas cosas? Preparar por una aplicación al consumo. Justo la verdad que a veces nosotros cocinamos en la mañana y dejamos para servirlo a todo el mundo, lo dejamos en las ollitas, ya llegas a las 11.